Vamos a hablar del mecanismo de acción de los desinfectantes. Bueno, en cuanto a los desinfectantes, vamos a encontrar tres grandes grupos. El primer grupo son agentes que dañan la membrana celular. Estos son solventes orgánicos y desinfectantes tensoactivos que dañan la integridad estructural de la membrana. Es decir, van a cambiar la disposición ordenada de los lípidos y de las proteínas, de modo que van a interferir en su función, ejerciendo un efecto de la interferencia en procesos de transporte y metabolismo energético y salida de pequeñas moléculas de la célula. El primer grupo son los detergentes catiónicos, que estos son detergentes más potentes en cuanto a actividad desinfectante y son activos contra bacterias gram positivas y gram negativas. Los principales son llamados compuestos de amonio cuaternario. Estas son sales de amonio, sobre todo aquellas que van como cloruros o bromuros. Son rápidamente bactericidas a concentraciones muy bajas y estos van a actuar siempre que el material a tratar no exista materia orgánica. Tienen baja toxicidad, por lo que se pueden emplear como desinfectantes antisépticos de la piel. Su principal mecanismo es que en su porción hidrófoba van a penetrar en las membranas, mientras que en el grupo polar catiónico se asocian a fosfatos de los fosfolípidos, provocando alteración en dichas membranas, lo que va a dar una pérdida en su semipermeabilidad y van a permitir la salida de los metabolitos del citosol. Entonces, cuando los metabolitos salen de él, van a permitir el acceso del detergente al interior de la célula y van a tener un efecto secundario al desnaturalizar las proteínas. Y este es el efecto que van a causar. Salen los metabolitos y hacen que ingresen las moléculas del detergente, causando así su destrucción. En cuanto a los detergentes aniónicos, van con dos tipos de grupos. Con el grupo carboxilo, que esos van a incluir a los jabones, a las saponinas, a las sales biliares, y a los ácidos grasos disasociables y a los grupos sulfato, como el dodeoxisulfato sódico y el sulfonato de alquibenceno. De estos grupos son mayormente usados en detergentes aniónicos y se combinan con ácidos para lograr desinfectantes sanitarios muy potentes, o teniendo un efecto de ambos sinérgico con una rápida actuación. Aproximadamente en 30 segundos actúan. Su principal mecanismo de acción van a provocar una disrupción de las membranas con efectos de lisis sobre los activos sobre las membranas, y estos van a ser principalmente activos en el pH ácido. Preferentemente van a actuar sobre bacterias gram positivas y las gram negativas no son tan afectadas por su barrera de lipopolisacáridos en la membrana externa. Este es su mecanismo de acción, como podemos observar. Y en cuanto a los detergentes no iónicos, no tienen actividad microbiana y algunos son utilizados en el campo de la microbiología como ésteres de ácido oleico. Estos pueden adicionarse a medios de cultivo para evitar la formación de grumos y favorecen el crecimiento disperso de ciertas bacterias, principalmente bacterias como Mycobacterium tuberculosis, y ayudan al crecimiento. En cuanto al grupo número 2, vamos a hablar de los compuestos fenólicos. Estos aún pertenecen a los agentes que actúan sobre la membrana celular. Vamos a encontrar de los compuestos fenólicos el fenol, los cresoles, difinilos halogenados, alquiesteres de para-hidroxibenzoico y aceites esenciales de plantas. Estos tienen baja solubilidad en agua, por lo que se van a emplear para fórmulas con agentes emulsificadores para jabones y aumentan su actividad. En cuanto al fenol, es uno de los históricamente desinfectantes más usados y se emplea en la actualidad solo como patrón
a comparativo de ensayo para otros compuestos para comparar su efectividad. Actualmente no se utiliza como un desinfectante. Los cresoles se obtienen de la destilación del alquitrán y del carbón y se emplean como emulsiones de jabón y se usan como desinfectantes en materia de desecho biológico y en desinfectantes de piel. Los definilos halogenados, el principal es el hexaclorofeno. Este es un bacteriostático a bajas concentraciones, sobre todo contra cocos gram positivos. Incluso ya se incorpora en jabones y en pastas de dientes y cosméticos. Ya para los alquiesteres de parahidroxibenzoico van a actuar de forma similar a los alquifenoles, pero estos no van a ser tóxicos, debido a que al ser ingeridos se van a hidrolizar rápidamente y dando un inocuo de parahidroxibenzoato. Se emplean principalmente como conservantes de alimentos y productos farmacéuticos. Y de ciertos aceites vamos a encontrar el timol y el eugenol, que estos van a ser empleados principalmente para procedimientos odontológicos como un antiséptico. Su principal mecanismo de acción: actúan como bactericidas a bajas concentraciones, causando daños a las membranas con pérdidas constituyentes citoplasmáticas, activando irreversibles oxidasas y deshidrogenasas de membranas y desnaturalizando las proteínas. Del grupo de los alcoholes vamos a encontrar el etanol y el isopropanol. Estos se van a emplear principalmente el etanol para la desinfección de piel antes de inyecciones cutáneas, así como desinfecciones de termómetros clínicos, dejando un tiempo suficiente que esté en contacto con el activo para que pueda causar un buen efecto. Estos se utilizan principalmente al 50 o al 70%, ya que al 100% de pureza no son efectivos. El isopropanol es un poco menos volátil y más efectivo que el etanol y se emplea igualmente para la desinfección, pero su efecto tóxico es mayor y más duradero que el del etanol. Su principal mecanismo de acción van a desorganizar las bicapas lipídicas, penetrando en la región hidrocarbonada de los lípidos. Estos no van a afectar endoesporas, por lo que no se consideran que sean esterilizantes, y su acción va a mejorar conforme aumenta la longitud de la cadena linfática de los alcoholes. Este es el mecanismo de acción. En cuanto al grupo de los agentes desnaturalizantes de las proteínas, encontramos los ácidos y bases fuertes y ácidos orgánicos. Ahorita vamos a hablar de los ácidos y bases fuertes, que estos son activamente bactericidas, debido a sus grupos hidrógenos disasociados respectivamente. En un principio su actividad es proporcional al grado de disociación, por lo que algunos hidróxidos son más potentes de lo sugerido en su mero grado de disociación, debido a que la acción tóxica directa se puede ejercer sobre el catión metálico. Ciertas bacterias son resistentes, pero bien tienen una buena acción a bases fuertes. Tal es el caso del bacilo tuberculoso, que sobrevive aún a ser expuesto a ácidos y bases fuertes. Este es su mecanismo de acción. En cuanto a los ácidos orgánicos, son poco disasociables y ejercen un efecto en cuanto a moléculas intactas y penetran a la célula. El ácido benzoico y el ácido sórbico pertenecen a este grupo y son utilizados principalmente como conservantes alimentarios. El ácido bórico también se utiliza como conservante y también se utiliza en campos de la oftalmología como un buen desinfectante. También podemos encontrar los ácidos orgánicos no disociables, que estos no tienen un gran efecto sobre la desinfección. Este es su mecanismo de acción. Van a actuar atacando la célula. Ahora, los agentes modificantes de los grupos funcionales de las proteínas y los ácidos nucleicos, vamos a encontrar en este grupo los metales pesados,
que estos a su vez se van a dividir en mercuriales, compuestos de plata y compuestos de cobre. En cuanto a los mercuriales, estos son utilizados desde la antigua medicina. Se puede encontrar el cloruro de mercurio, que es un desinfectante potente pero muy tóxico. Compuestos orgánicos de mercurio, que estos no son totalmente fiables como desinfectantes y son un poco más antisépticos para piel y heridas. También encontramos las sales de fenilmercurio, que son potentes inhibidores de las bacterias y de las levaduras y hongos y plantas. Principalmente se utilizan para bacterias oportunistas como las pseudomonas. Y bueno, en cuanto a los compuestos de plata, vamos a encontrar al nitrato de plata, a los coloides orgánicos de plata y a las cremas de nitrato de plata y sulfodesina de plata. El nitrato de plata es un buen bactericida frente al gonococo, principalmente Neisseria gonorrhoeae, y por ello se utiliza habitualmente para prevenir oftalmia gonocócica del recién nacido. Los coloides orgánicos de plata tienen un efecto bacteriostático y se encuentran principalmente en aplicación oftalmológica. La crema y nitrato de plata también se usa para tratamiento de quemaduras y se ha reducido notablemente la mortalidad debido a las grandes quemaduras por el uso de este compuesto. Y las sales y compuestos de cobre, bueno, no tienen una aplicación en bacteriología médica, pero se utilizan en la agricultura para el control de hongos y algas. Esto es su efecto. Van a alterar grupos que forman parte de los centros activos de las enzimas y de las proteínas y alteran sus grupos funcionales de los ácidos nucleicos y de los componentes de la pared y de la membrana celular. Bueno, en cuanto a los agentes oxidantes, vamos a encontrar los halógenos, el agua oxigenada, el pergamanato potásico y el ácido paracético. Estos, los halógenos son bactericidades muy útiles y potentes y principalmente se usan como desinfectantes de piel y para el tratamiento de aguas. El cloro fue uno de los primeros antisépticos en usarse y bueno, su mecanismo principalmente actúa sobre enfermedades y microorganismos infecciosos. El cloro tiene un efecto desinfectante, pero no un efecto sumamente fuerte. También podemos encontrar el cloruro gaseoso, que se utiliza para cloración de bebidas y de piscinas, y las soluciones de hipocloritos, que estos se utilizan para industrias alimentarias y lácteas para desinfectar el equipamiento y la maquinaria. En cuanto al agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, que es su nombre, se utiliza como desinfectante, pero actualmente se utiliza, está en desuso debido a que algunas bacterias son resistentes a él por posesión de catalasas y peroxidasas. Además, su desinfección de heridas abiertas es muy pobre, por lo que el agua oxigenada es descompuesta por la catalasa tisular. Se emplea en desinfección principalmente de lentes de contacto, dejando un tiempo considerable, y para superficies inertes y equipos quirúrgicos. En cuanto al pergamanato potásico, al 1% suele utilizarse y se usa como un antiséptico uretral. Y el ácido paracético es un fuente agente oxidante en forma de vapor, se utiliza como esterilización para cámaras de cría de animales libres de gérmenes. Y bueno, sus efectos oxidantes tratan la activación de proteínas enzimáticas. Además, los grupos también atacan radicales amino y el grupo indol y la tirosina. En cuanto a los colorantes, vamos a encontrar a los derivados de la analina y los derivados de la acridina o las flavinas. Estos, en cuanto a los derivados de la analina, se encuentra el verde brillante, el verde malaquita, el violeta geniciana, el violeta cristal y el fuchsina básica. Son muy selectivos a bacterias gram positivas y suelen ser muy resistentes a las gram negativas. Su efecto se da antimicrobiano, se debe a la pseudobase, que es más lipofílica respecto al catión, y esta forma
accede al interior de la célula y se une al grupo fosfato de los ácidos nucleicos. Y en cuanto a los derivados de la acridina, sus principales ejemplos son los acrifliblina, proflavina y la tripoflavina. Interfieren en la biosíntesis de ácidos nucleicos, intercalándose en la doble hélice del ADN y proteínas. A diferencia de las salinas, ejercen su acción también en presencia de materiales como suero y pus. Y su principal antisepsia es para las heridas. Y ese es su mecanismo de acción. Solamente van a ejercer un efecto cuando encuentren una afinidad a su grupo fosfato en las nucleoproteínas. Los agentes alquilantes van a incluirse el formaldehído, el glutaraldehído, el óxido de etileno y el beta-proponilactona. El formaldehído va a reemplazar los hidrógenos lábiles de ciertos grupos químicos, provocando condensaciones, y se van a utilizar principalmente como gas para descontaminar habitaciones. También se utilizan para preservar tejidos en líquidos de embalsamamiento y en la preparación de vacunas de virus. El glutaraldehído es menos tóxico y es más potente que el formaldehído y no afecta a materiales con proteínas. Se emplea como esterilizante frío para instrumental quirúrgico y es recomendado para esterilizar equipamiento de terapia respiratoria. El óxido de etileno tiene un efecto similar al formaldehído y reacciona con grupos fosfatos y anillos nitrogenados. Este es empleado para esterilizante gaseoso y se usa principalmente en ciertos productos biológicos de equipamiento electrónico, así como plástico y drogas. También se debe tener en cuenta que el óxido de etileno tiene gran toxicidad para el hombre, que es un mutágeno y un carcinógeno muy potente. Y en cuanto al beta-proponilactona, es 25 veces más activo que el formaldehído y actúa con gas en presencia del 80 y al 90% de humedad relativa. Y aunque esto es un poco penetrante, estas son agentes esterilizantes activos que van a actuar sobre células vegetativas como sobre esporas. Van a ejercer su efecto letal por su acción alquilante de proteínas y ácidos nucleicos. Entonces va a ser la representación esquemática sobre cómo van a actuar los agentes alquilantes. Y bueno, eso sería todo. Esta es la bibliografía consultada para realizar esta animación y gracias.